Para analizar la crisis política y sanitaria en Bolivia, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Desde la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre del año pasado, en el medio de protestas y una fuerte presión de las Fuerzas Armadas, Bolivia se encuentra sumergida en una crisis política. Varios especulaban desde un inicio de esta suerte de impas que este solo podría resolverse con el llamado a nuevas elecciones. De hecho, la presidenta interina, Yanine Áñez, asumió el cargo con esa promesa y adelantó que ocuparía el poder solo por un corto periodo. La llegada de la pandemia del coronavirus al país, sin embargo, se interpuso y los comicios que originalmente habían sido programados para el 3 de mayo han sido pospuestos en varias oportunidades como consecuencia de la gran cantidad de contagios y ante la segura posibilidad de que la movilización de la ciudadanía para concurrir a las urnas sirva como disparador para nuevos casos. En días pasados, el Congreso, dominado por el movimiento socialismo, MAS, partido de Morales, ha votado para que las elecciones tengan ahora lugar el 18 de octubre, en un contexto signado por bloqueos llevados adelante por sindicatos cercanos al anterior presidente en contra de un nuevo aplazamiento decretado anteriormente por el Tribunal Supremo Electoral y los reclamos de las élites económicas y políticas de la región de Santa Cruz en favor de que los comicios resultasen suspendidos de manera indefinida hasta que el país vuelva a una situación de normalidad. En el fondo también aparecía la discusión respecto de la facultad o no del tribunal para modificar una fecha anteriormente decidida por el Congreso. En cualquier caso, los distintos aplazamientos han resultado funcionales a Áñez, quien será parte de quienes compitan por la presidencia. Y aún si resulta derrotada y debe dejar la sede del gobierno, habrá permanecido en el poder por alrededor de un año. Para entender un poco más el escenario que parece por detrás de los eventos mencionados, es necesario considerar, por un lado, el panorama político y por el otro, la situación sanitaria. En relación con el primer punto, es imprescindible destacar la polarización profunda que atraviesa a la sociedad y a la política boliviana desde hace varios años. Esta división, sin duda, tuvo su máxima expresión en los eventos que siguieron a las elecciones de octubre de 2019. No solo porque en ellas Evo Morales buscó una nueva reelección luego de haber perdido el plebiscito en el que buscó legitimar esta posibilidad, sino además por la poca transparencia en el conteo de los votos, lo que disparó las denuncias de fraude. A esto siguieron multitudinarias protestas y la presión de las Fuerzas Armadas para forzar la renuncia y su salida del país. En este contexto también ganó protagonismo la élite conservadora de Santa Cruz, que impulsó y fue parte activa de las protestas y que apoyó el ascenso de Áñez al poder, hasta ese momento una parlamentaria poco conocida y relevante. De hecho, su llegada al cargo solo fue posible ante la renuncia, junto con Evo, de todos quienes ocupaban posiciones en la línea de sucesión y formaban parte del movimiento al socialismo, empezando por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera. La situación que emergió resultó sin embargo paradójica, en tanto y en cuanto el gobierno provisorio de Áñez, en el que aparecen sectores más dialoguistas con otros decididamente antimasistas, ha debido convivir con un Congreso aún dominado por el MAS. Esto ha llevado a escenarios un tanto esquizofrénicos, ya que mientras algunos sectores del gobierno han debido negociar con la ahora oposición para poder aprobar ciertas decisiones, por el otro lado, Áñez ha apoyado una política de persecución judicial a anteriores miembros del gobierno de Morales. El tono general ha estado más impregnado por esta última visión, que ha llevado, por ejemplo, a intentar forzar a la justicia electoral para invalidar la postulación de Luis Arce, que fungió como ministro de Economía de Evo como candidato del MAS, y avalado el acoso y amedrentamiento a líderes sociales masistas por parte de las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales. Las tensiones han crecido a partir de las encuestas de cara a las elecciones, que muestran como favorito a Arce. Si bien no está claro que pueda imponerse en una potencial segunda vuelta, el posible regreso del MAS al poder
agita a los grupos que más fervientemente se le oponen. Lo anterior se da en el marco de un aumento sostenido de los contagios y muertes por coronavirus y la sensación generalizada de que el gobierno no ha podido o sabido lidiar con la crisis, a pesar de haber implementado distintos esquemas de cuarentena y lanzado programas para atender a los sectores más afectados en términos económicos. En una encuesta dada a conocer hace poco por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, casi un 60% de los encuestados declaró tener una opinión negativa de la forma en la que el gobierno boliviano ha gestionado los efectos sanitarios de la pandemia y un 65% manifestó una opinión similar sobre la forma de hacer frente a las consecuencias económicas. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 entrevistados manifestó que sus ingresos se vieron afectados negativamente por la situación. La paradoja a esta altura es que si la aparición de una vacuna puede poner fin a la crisis del coronavirus, las elecciones no necesariamente harán lo propio con la crisis política que atraviesa el país. Considerando que lo más probable es que la presidencia se defina en una segunda vuelta y los resultados sean seguramente estrechos, la polarización puede derivar nuevamente en protestas y enfrentamientos de uno y otro lado con consecuencias impredecibles. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.